3, 4, yo ya empiezo. Ya podemos iniciar, yo creo, ¿no? Bueno, muy buenas noches a todos, a cada uno de ustedes. A nombre de la Sociedad Paraguaya de Ecografía, le damos la bienvenida a esta sesión científica de esta noche, especialmente a nuestro invitado, el doctor Lindolfo Mendoza, a quien agradecemos por aceptar la invitación. Antes de iniciar la charla, quiero agradecer a la empresa Liceche SAC, que siempre nos apoya con la plataforma. Bueno, le cedo la palabra a la doctora Dalila para hacer la respectiva presentación. Adelante, Dalila. Buenas noches a todos. Nuevamente tenemos esta sesión donde tenemos el honor de contar con el profesor Lindolfo Mendoza, que es muy querido por todos nosotros y creo que fue profesor de la mayoría de las personas que hicimos cursos en algún momento y siempre muy querido y respetado por todos. El profesor Lindolfo Mendoza Rodríguez es doctor en Medicina y Cirugía, con título otorgado por la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción, especialista en ginecobstetricia, también por la Universidad Nacional de Asunción. Es especialista en ecografía general, obstétrica y ginecológica, con título otorgado por la Universidad Nacional del Este, especialista en perinatología, título otorgado por la Escuela de Posgraduación Académica de la Universidad Nacional de Asunción. Es magíster en perinatología, título otorgado por la Escuela de Posgraduación Académica de la Universidad Nacional de Asunción. Es especialista en metodología de la investigación, otorgado por la Escuela de Posgraduación Académica de la Universidad Nacional de Asunción. Especialista en didáctica universitaria, organizado por el Departamento de Apoyo Pedagógico del Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción. Especialista en bioética, organizado por el curso de posgrado de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción. Académico correspondiente otorgado por la Academia de Medicina del Paraguay. En la docencia es ex profesor adjunto de la Cátedra de Ética Médica y Bioética de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA. Ex profesor asistente de la Cátedra de Clínica Ginecobstétrica de la Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Asunción. Ex jefe de Cátedra de Ética Médica y Bioética de la Facultad de Ciencias Médicas, filial Santa Rosa de la Guaraí, de la UNA. Ex jefe interino de Cátedra de Ética Médica y Bioética de la Facultad de Ciencias Médicas, sede Asunción de la Universidad Nacional de Asunción. Ex jefe de la Unidad de Ecografía de la Cátedra de Clínica Ginecobstétrica de la Facultad de Ciencias Médicas UNA. Como cargos actuales en la docencia, se desempeña como profesor de Ética Médica y Bioética en la carrera de Medicina de la Universidad Privada del Pacífico, docente y coordinador del curso de posgrado de maestría en ecografía obstétrica y ginecológica de la Universidad Nacional del Este, Facultad de Ciencias de la Salud, docente y coordinador del curso de posgrado de especialidad en ecografía general, obstétrica y ginecológica, Universidad Nacional del Este. Cargos en sociedades científicas paraguayas y otros cargos profesionales. Fue presidente de la Sociedad Paraguaya de Ecografía en los periodos 1999 al 2000 y 2011 al 2013. También de la SODIAP en los periodos 2001 al 2003 y 2005 al 2007. También de la Sociedad Paraguaya de Perinatología, periodos 2015 a 2017 y del 2017 al 2019.
Academia de Medicina del Paraguay, miembro académico correspondiente, ex médico ecografista del Instituto de Previsión Social, Clínica Boquerón e Ingavi, médico ecografista del Sanatorio Internacional y del Centro Diagnóstico de Luque. Encantado de tenerlo a usted, profesor, con todos nosotros. Le escuchamos. Muy buenas noches. Muchísimas gracias, doctora Dalila Mansur, por la presentación y a la doctora Elga por la invitación de poder compartir con ustedes este tema que es apasionante. También a la empresa Eliseche por darnos la oportunidad de poder compartir la temática del día de hoy. Cuando charlamos con la doctora Rafaela, que me había llamado a invitarme para desarrollar un tema, yo le dije, vamos a ver si podemos meter un tema de bioética, porque la ecografía, los temas ecográficos excelentes, todos que se han desarrollado hasta ahora, sin lugar a dudas nos actualiza y nos pone en la punta de la cresta de la ola, porque estamos siempre actualizándonos y es muy bueno en la educación médica continua. Pero me pareció relevante este caso, en esta situación, presentarles a ustedes lo que es la medicina, la bioética en la medicina perinatal, el diagnóstico prenatal, que obviamente va a incluir el área de la ecografía. Y sobre todo, como dice el título, la pregunta de cuál es el límite, si es que existe en la tecnología actual. Bueno, vamos entonces a tratar de hacer una visión rápida y, digamos, extendida también de ciertos puntos que vamos a ir actualizando. Y vamos a tener como una agenda de la charla de hoy, la introducción, vamos a explicar algunos puntos, aquellos principios que podemos aplicar en la medicina perinatal y el diagnóstico prenatal, cómo se hace el análisis de los problemas éticos que se plantean en la medicina perinatal y en el diagnóstico, algunos dilemas éticos, porque hay muchos, obviamente en una conferencia no la podemos tocar todo, que algunos vamos a tocar así para ver cómo se desarrolla esto. Y finalmente, de todo esto que hablamos, vamos a ver si existe un límite en la tecnología, en los avances, y que son extraordinarios, ¿verdad? Esta tecnología, la que hoy nos permite estar conectados a pesar de la distancia, a pesar de que cada uno está en un área diferente, es un avance extraordinario, ¿verdad? Por supuesto que la tecnología acorta las distancias, ¿verdad? Pero veremos también que no todo es, digamos, es avance y nos plantea una serie de situaciones que los iremos desarrollando en el transcurso del temario. Y finalmente vamos a hablar de algunas conclusiones, algunas reflexiones que quiero compartir con ustedes. Un gusto saludarles a todos mis colegas. Como dijo Dalila, muchos son alumnos míos y aparte de ser alumnos son amigos y conocidos. De manera que un gusto saludarles a todos ustedes. Iniciamos para definir estos temas que a veces confunden un poquitito. Vamos a hablar la definición de la perinatología o medicina materno-fetal, como también se lo conoce. Surgió para vigilar el cuidado de la mujer en la etapa preconcepcional, la gestación, el parto y recién nacido en sus primeros días, hasta los 28 días normalmente, ¿verdad? Generalmente hablamos de las embarazadas de riesgo. Justamente nació la medicina perinatal para cuidar a las pacientes que entraban en el capítulo de alto riesgo. Porque como ustedes saben, el embarazo en sí es una etapa fisiológica, ¿verdad? Si el embarazo transcurre en forma normal, obviamente tiene otro pronóstico. Pero cuando entramos en el campo de la complicación, ya sea de la madre o el feto, ahí entramos en lo que llamamos un embarazo de alto riesgo. Y el diagnóstico prenatal, que forma parte de la medicina perinatal o la perinatología, es un área más especializada, ya que se refiere a todo lo que hacemos, los exámenes que realizamos, ya sea el embrión, propiamente dicho, o al feto,
cuyo objetivo es verificar la indemnidad de este o si viene afectado por una o varias malformaciones o algún defecto que puedan influir en la vida futura, ¿verdad? En ese sentido, el avance tecnológico, como veremos en esta charla, es extraordinario de todo lo que se ha avanzado en estos tiempos. Simplemente para decir que a pesar de todo el avance tecnológico que tenemos, el médico especializado que va a atender a la embarazada, que le va a seguir sus controles, no debe olvidar la base de todo esto, ¿verdad? Y vaya si este estetoscopio que se denomina de Pinar no fue un avance tecnológico para la época, porque permitió en ese momento, obviamente, detectar la vitalidad de un feto. Entonces, fue una innovación para la época. Lo mismo la asociación de otros exámenes que son fundamentales para el conocimiento. Pero no venimos a hablar del control prenatal en sí, sino venimos a hablar de la tecnología. Mitad del siglo pasado, la época de 50, 60, dos colegas uruguayos, dos profesores, Caldelo Barcia y el doctor Álvarez, inventaron y construyeron esta enorme aparatología que le llamaron monitoreo, que le permitía al ginecobstetra controlar el bienestar fetal, ya que de otra forma era imposible, ¿verdad? Sin embargo, ellos idearon este aparato que permitió de alguna manera controlar el bienestar fetal, ya que con electrodos colocados en donde estaba el área cardíaca fetal se podía registrar las actividades cardíacas del feto y por otro lado el otro electrodo podía controlar las contracciones uterinas y en esa combinación de estos elementos que eran las gráficas que se obtenían en los registros, se podía entonces ver si existía alguna alteración del bienestar fetal. Adelanto tecnológico extraordinario que cambió la medicina también en ese momento, sobre todo indicado en las embarazadas de alto riesgo. Pero donde se abre el capítulo del avance tecnológico es cuando Ian Donald, en el 57, 58, consigue un transductor para trabajar en el área obstétrica y observar las primeras imágenes a través de esta nueva tecnología que estaba entrando en el campo, seguramente resistido en ese momento. No, yo me baso en la clínica, en la semiología, seguramente habrán dicho los detractores del ultrasonido en ese momento. Sin embargo, desde entonces hasta nuestros días, la ultrasonografía no se ha detenido en su desarrollo, en su progreso, en su actualización permanente. No es lo mismo trabajar con un ecógrafo de estos tiempos, con aquellos primeros ecógrafos que nos daban imágenes borrosas, a veces casi inentendibles, y como los que ya tenemos muchos años, decíamos que era a veces más imaginación que realidad, ¿verdad? Que tuvimos que también agudizar nuestra visión y nuestra interpretación para ver qué es lo que estábamos viendo. Esto ha cambiado totalmente, ¿verdad? La tecnología, la calidad de las imágenes que tenemos nos ha permitido avanzar muchísimo y veremos en qué sentido también ha aportado en esto del diagnóstico prenatal. Fíjense que cuando nosotros hablamos de la formación de un embrión, de un feto, hay una etapa prenatal y esa etapa es decisiva en la vida del ser humano en sí, ¿verdad? Porque va a influir en su desarrollo en todo sentido, la parte física, neurológica, etcétera, ¿no? De manera que cualquier incidente, cualquier problema que ocurra en esta etapa va a condicionar y obviamente que va a tener también una repercusión en su desarrollo posterior. De tal manera que cuando nosotros enfocamos desde el punto de vista de la bioética, tiene una característica especial, porque nosotros vamos a hacer lo que se llama un enfoque principalista, aplicando los principios generales de la bioética, ¿verdad? En esa matriz de conocimiento que es bastante complejo, porque recordemos que cuando nosotros hablamos de una mujer embarazada y hablamos del feto, estamos hablando de dos pacientes, no solo de uno. Entonces,
va a requerir tener en cuenta la consideración de las dos personas que están en juego. Nada más, que no pretendo completamente confundir ni nada, pero para definir algunos puntos sobre los conceptos de moral, ética, bioética y ética médica. La moral es el base fundamento de la sociedad, los valores tradicionales, todas las actividades de una sociedad que se incorpora y se aplica, ¿verdad? La ética es aplicable a todos los seres humanos, porque habla de la conducta de la persona, ¿verdad? La bioética, eso lo aplicamos, la conducta en el campo, en nuestro campo, en las ciencias biológicas y todo lo que se refiere a la ciencia de la salud. Y la ética médica, que nos pone un poquito a, digamos, no con intenciones de frenar al avance tecnológico, sino que nos ponen para reflexionar fundamentalmente. Y justamente, como les decía hace un rato, esa base del razonamiento bioético se basa fundamentalmente en estos principios que todos los hacemos todos los días, que es el de hacer el bien al paciente. Ninguno de los médicos tiene intención de dañar al paciente, ¿verdad? La no maleficencia, que ya de épocas inmemorables se viene trabajando. Hipócrates lo decía. Primum non nocere, decía. Primero no dañar. La intención del médico es siempre no dañar y hacer el bien al paciente. Lo que ha crecido en este tiempo y en los últimos años es el derecho que tiene el paciente a tomar la decisión sobre lo que le van a hacer a su cuerpo. O sea, aparece un principio que se denomina autonomía o la libertad de que yo pueda elegir o aceptar tal o cual tratamiento. Y finalmente, otro principio no menos importante es el de la justicia, en donde aparecemos todos con los mismos derechos. Todos tenemos que tener oportunidad de ser asistidos por una medicina que esté al alcance de todos. Pero recordemos siempre, mis queridos colegas, que nosotros trabajamos con la vida humana, trabajamos con una persona humana, no trabajamos con robots ni con máquinas. Trabajamos con el ser humano y por lo tanto siempre nuestra atención va a estar ligada a lo que se llama el respeto a la vida humana. Respeto a la dignidad. Y en ese sentido, nosotros podemos decir que vamos a tener en cuenta, en primer lugar, si queremos hablar de la integridad de una persona o de la totalidad de una persona, su funcionalidad. El médico, cuando trata de recuperar la salud de alguien, va a tratar siempre de recuperar y que vuelva a ser una persona normal en su función dentro de la sociedad. A veces no se puede. Se puede perder en algún momento la funcionalidad de un órgano. El diabético es el ejemplo, ¿verdad? Que se le tiene que amputar una parte de su miembro inferior. La integridad se refiere a que el paciente que está enfermo es como si fuera que se desintegra, o porque una parte de su cuerpo le está imposibilitando realizar sus actividades. El enfermo, cuando recupera su salud, por lo tanto recupera también su integridad. Y la apariencia es también un evento importante, un elemento muy, digamos, fundamental también, porque cómo nos ven los demás, cómo las otras personas me visualizan a mí en cuanto a lo que yo soy. La medicina fetal, que incluye el diagnóstico prenatal, como les estaba diciendo, es una atención médica especializada en donde apuntamos al estudio del embrión primeramente y luego al feto. Y sabemos que tiene una característica especial en la medicina fetal, ya que estos pacientes, que son los fetos, no tienen absolutamente capacidad, obviamente, de formular sus preferencias o proteger su propio bienestar. Van a depender del cuidado o de la resolución de la decisión de los padres, ¿verdad? Ahora, una de las cosas que siempre se preguntan es, cuando se plantean los dilemas,
pero el feto aún no ha nacido. El feto es un nonato. Mucha gente dice no, por lo tanto, la madre tiene más derecho que el feto y entonces la madre puede decidir. Sin embargo, si nosotros nos ponemos a analizar que el feto es un ser humano, es cierto, está en etapa de desarrollo, pero tres cosas importantes que podemos captar. El protagonismo biológico por el derecho ontológico de solo hecho que de estar allí ya le da una protección y se llama el derecho ontológico. Tiene una relación con la madre tan importante, si bien ciertamente depende de la matriz de su relación con la madre, va a depender la circulación, la alimentación, la nutrición, etcétera, va a depender de la madre. Tiene una relación de dependencia, pero no olvidemos que el embrión tiene una autonomía desde el momento mismo, inclusive antes de pasar a ser embrión. En el propio cigoto hay una progresión y hay una dinámica y una autonomía, porque allí no entra el mandato de la madre, allí no entra la orden del cerebro de la madre, allí no entra otra cosa que la propia autonomía del embrión, en este caso del cigoto, que va a tener su propio programa de desarrollo, va a tener su propia ruta que seguir. Obviamente que si hay algún incidente, hay alguna alteración, va a tener también su consecuencia. Pero no podemos desconocer esa autonomía desde el cigoto en adelante, que va a tener su propio programa de desarrollo. Y sabemos que en las primeras etapas el embrión tiene totalmente estructurada su mapa de desarrollo, su ruta en que va a seguir para completar su desarrollo. Y la organogénesis termina entre las 8 o 9 semanas. Y hablamos del feto. Y como en los últimos años, las últimas décadas, la tecnología extraordinaria como es la ultrasonografía permitió estudiarlo tan detalladamente al feto que hoy día nosotros le consideramos un paciente. Por eso es absurdo pretender que este paciente, como es el feto, que no tenga derechos. Y es un individuo vulnerable. Es un individuo totalmente vulnerable que no puede defenderse, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener en cuenta estos elementos cuando vamos a tomar una decisión. Entonces, preparé de manera que nosotros podamos ir entendiendo dónde empieza a incidir la tecnología, como veremos un poquito más adelante, y qué problemas nos van planteando la tecnología en el diagnóstico prenatal. El inicio de la vida, cuando es en forma espontánea, digamos que no genera ningún dilema, porque es en forma natural. Cuando la mujer se percata de que está embarazada, ya el embrión tiene cierta semana de desarrollo, entonces casi en ese sentido no hay inconveniente, excepto ya más adelante, como veremos enseguida, cuando empiezan a hacerse los estudios ecográficos, marcadores hormonales, etcétera, etcétera, ¿verdad? Donde sí aparecen los problemas es en la técnica de reproducción asistida, que tampoco ninguna de las técnicas más sencillas como esta que les estoy mostrando acá tienen inconveniente, porque son de inseminación y hasta allí llega la tecnología. Pero donde empiezan a complicarse las cuestiones en la de alta complejidad, cuando se hace la fertilización in vitro o la inyección citoplasmática de los espermatozoides. Esto traducido en el término entendible es que la fecundación se produce fuera del vientre materno, fuera del útero. Eso se hace en el laboratorio. Y recordemos que la primera bebé probeta, como se la llamó, Louise Brown, ya tiene 40 y pico años, nació en el 78, 43, 44 años creo que tiene Louise Brown.
producto del avance tecnológico que permitió la fecundación in vitro. Obviamente que la técnica fue evolucionando y hoy día, ya hace un tiempo atrás, sí plantea un problema en la bioética que se llama el diagnóstico prenatal preimplantatorio, como ustedes pueden ver en la imagen del medio, en donde estamos observando un primer grupo de células que va a confirmar el cigoto, como a través de una pipeta se está obteniendo una muestra de una célula que va a hacer posible hacer un diagnóstico prenatal preimplantatorio. A esa célula se va a estudiar el núcleo celular y se va a poder determinar con mucha precisión qué patología, qué enfermedades pudiera tener. Y ahí se plantea el primer gran problema, porque desde el momento en que se hace esa investigación y avanzamos en el cultivo de embriones, porque después de la fertilización in vitro se cultivan varios embriones porque es una técnica compleja, costosa, entonces se aprovecha que la mujer ovula desprende 4 o 5 óvulos maduros, se fecundan los 4 óvulos, hay 4 embriones que crecieron en el cultivo y a los cuatro grupos embrionarios se le practica este diagnóstico prenatal preimplantatorio. Entonces ustedes me dirán, bueno, ¿los 4 pueden estar sanos? Sí, pueden estar sanos los 4. Y se puede elegir el sexo porque ya el genetista va a poder determinar el sexo cromosómico con mucha precisión, ¿verdad? Se puede elegir el sexo y así, ¿verdad? Entonces, en ese diagnóstico prenatal empieza uno de los primeros problemas, ¿verdad? Porque si está enfermo uno de los embriones o tiene alguna alteración que se detecta en ese diagnóstico, obviamente ese embrión no va a ser implantado. Va a ser desechado probablemente o va a ser congelado. Entonces ahí aparece uno de los primeros grandes dilemas en la bioética, que es la manipulación del embrión que está enfermo. Pero no solamente el que está enfermo queda en stand-by, porque la decisión de la pareja a lo mejor es no implantarse los 4 embriones que están sanos, porque decir no, tener cuatrillizos de entrada no es tan conveniente, porque el embarazo gemelar es un embarazo de alto riesgo. Y cuanto más embriones existen, el riesgo es mayor, por todo lo que implica un embarazo múltiple. Ahí aparece el otro problema, que es la conservación. ¿Qué hacemos de esos embriones que no fueron implantados? Aparece lo que se llama la criopreservación. Están congelados. Se los congela a los embriones para una siguiente fecundación, si así lo decide la pareja. Pero el problema es que justamente las parejas ya se quedan generalmente con 1 o 2 hijos y ya esos embriones que han sido congelados se quedan suspendidos en el tiempo. ¿Y cuál va a ser la suspensión final, la disposición final de estos embriones? Bueno, y acá tenemos un artículo que leí acá en un reporte que dice Jesús Monterín, dice, un embrión es un conglomerado celular del tamaño y peso de un renacuajo o una bellota que vive en un medio líquido y es incapaz por sí mismo de ingerir alimentos, respirar o excretar, no digamos ya de sentir o pensar, por lo que solo pervive como parásito interno de su madre, a través de cuyo sistema sanguíneo come, respira y excreta. Dice luego, este parásito encierra la potencialidad de desarrollarse durante meses hasta llegar a convertirse en un hombre. Bueno, y esto no deja de ser cierto, ¿verdad? Pero solamente que yo le decía justamente esa autonomía que tiene, ¿verdad? Va a depender exclusivamente, y eso no se puede discutir, ¿verdad? Que va a depender del hábitat donde está implantado. Pero habla de la potencialidad. Por eso es importante entonces ver la vulnerabilidad de este momento preciso del embrión. Bueno, estábamos hablando del diagnóstico preimplantacional. Es como una biopsia, ¿verdad?
el tema está en que si no se implantan esos embriones que se cultivaron, plantea la posibilidad de desechar esos embriones defectuosos. Es decir, que constituye una verdadera manipulación directa del embrión. Es un dilema en la bioética. ¿Qué hacer con los otros? Bueno, pasamos a la etapa embrionaria para no hacerlo tan largo y entramos en la etapa un poquito más que es de nuestro tema, que es la ecografía. Y encontramos las pruebas diagnósticas. Ya pasó la etapa embrionaria, vamos a la etapa fetal propiamente dicha y aparece la ecografía muy importante, que es la ecografía de la semana 11 a 13 semanas y 6 días, la llamada de marcadores o morfología precoz, tiene varios nombres, ¿no? Entonces, esa ecografía es muy importante. Y vamos a ver enseguida que cada vez toma más importancia la buena realización de la anatomía fetal precoz, porque la tecnología actual con los ecógrafos de los cuales disponemos nos permite una anatomía muy detallada, buscando justamente la indemnidad o la presencia de alguna alteración en la anatomía del feto. Y se puede acompañar con dosajes de hormonas, que no vamos a entrar en el tema, ¿verdad? Estos serían todas técnicas no invasivas. Si el feto, desde el punto de vista de los marcadores, está sano, se acabó la historia, ¿verdad? Vamos a decir que está dentro de la posibilidad de que sea un embarazo de bajo riesgo. Pero si sale alguno de los marcadores que nos sugieren que este feto podría estar afectado de alguna alteración, entonces pasamos a la siguiente etapa, que es la prueba diagnóstica invasiva. Y podemos hablar de la amniocentesis, cordocentesis, biopsia de vellosidades coriales, que no es el tema de hoy, ¿no? Yo les decía que si tomamos en cuenta un par de décadas atrás cómo se establecía la pirámide de control de una embarazada, ¿verdad? Entonces se daba poco control al comienzo y a medida que avanzaba el embarazo se hacían más y más estudios y más controles. Nicolai y su grupo de trabajo han demostrado que una de las ecografías más importantes es esa de la que les estuve contando, entre las 11 y las 13 semanas y 6 días, la ecografía de la anatomía precoz. Porque a partir de allí, nosotros le podemos asociar, como sería, por ejemplo, el estudio de las arterias, el estudio con el Doppler de las arterias uterinas, y ya inmediatamente podemos nosotros cambiar el rótulo de la paciente y decir, bueno, esta es una embarazada que tiene riesgo de tales patologías porque vienen los marcadores alterados o la arteria uterina tiene un percentil, no, tiene su índice de pulsatilidad por encima del percentil 95. Es decir, muy precozmente yo puedo tomar y clasificar a mi paciente como de alto riesgo. Y obviamente va a cambiar el modelo de control de esta paciente. Por eso ahora prácticamente hablamos de una inversión de la pirámide donde le damos muchísima importancia a esta ecografía de la semana 11 hasta 14. Sin descuidar obviamente las ecografías que vendrán después, como la morfológica que se realiza un poquito más adelante. Y justamente como un complemento a esa primera ecografía, la ecografía de la semana 11-14, la ecografía morfológica que nos aporta un scan detallado de toda la anatomía, ¿verdad? De todas las áreas del feto, sistema nervioso central, área cardíaca, el área digestiva, árbol urinario, la parte de la columna, los miembros, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y podemos entonces nosotros seguir en nuestro avance del diagnóstico prenatal y decir, bueno, este feto está sano, o pasar al grupo del feto que tiene alguna enfermedad, alguna anomalía. Entonces, el diagnóstico prenatal tiene como objeto diagnosticar y tratar las afecciones fetales. Me acuerdo cuando empezábamos a hablar del diagnóstico prenatal, allí por el comienzo del 2000, más o menos, fines del 90, nos acusaban, nos decían, bueno, ustedes quieren hacer diagnóstico prenatales con la ecografía para plantear el aborto, ¿verdad? Siempre
nos metieron un poquito en esa línea, ¿verdad? No, absolutamente, ¿verdad? Justamente lo que nos permitía y nos permite hasta ahora es que nosotros podamos diagnosticar y poder decir, bueno, este es un feto que está en óptimas condiciones, eso le va a brindar tranquilidad a los padres. Y obviamente si vamos al otro lado de nuestro algoritmo, vamos a ver que si el feto está enfermo, ese sí nos va a plantear dilemas y nos va a plantear otro tipo de conducta en cuanto descubramos alguna anomalía fetal. Ante ese problema, nosotros, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo será para tomar una decisión? El feto no puede tomar ninguna decisión. El médico tratante va a tener un papel de establecer con mayor precisión el diagnóstico. Esta es nuestra obligación como ecografistas, ¿verdad? Vamos a hacer la precisión, la mejor precisión, ¿verdad? Vamos a ofrecer también una asesoría a los padres. Vamos a hacer el acompañamiento, ¿verdad? Y los padres son los que van a decidir el futuro del hijo, ¿verdad? Este eslogan que lo dijo William Osler me encanta porque dice, el arte de la medicina radica en equilibrar las probabilidades. No podemos prometer tanto ni dar falsas esperanzas, sino siempre hablar de la realidad en el contexto. Y podemos decir que hay un sistema de tratar de identificar y trabajar con el tema de los problemas éticos, las indicaciones médicas de una paciente que entra en alto riesgo, preferencia del paciente, vamos a hablar de la calidad de vida, el contexto fundamentalmente. Cuando hablamos de las indicaciones, vamos a ver el diagnóstico. Y si tenemos ya un diagnóstico bien definido, vamos a hacer un plan de tratamiento y hablamos del pronóstico, ¿verdad? Como les decía hace rato, eso requiere siempre una formación adecuada para poder hacer una medicina de alta complejidad. Vamos a ver también la preferencia del paciente, de los padres, los valores que ellos manejan como familia. Vamos a ver qué calidad de vida le podemos ofrecer al feto afectado de una anomalía, si es una calidad de vida restringida, vida mínima o inferior a la mínima, eso en el contexto que se estudia, ¿verdad? Siempre tendremos en cuenta la realidad, el contexto, ¿verdad? Fíjense que las decisiones que uno toma pueden tener una repercusión psicológica, emocional, etcétera, etcétera, ¿verdad? Por eso es muy importante tener en cuenta todos estos temas. Y otras veces cuando estamos enfrente a lo que nuestra experiencia nos dice que va a ser un desenlace inevitable, que la medicina no tiene aún solución para una anomalía determinada, ¿verdad? Tenemos que tener y saber comunicar a los padres y no usar estos términos que les puse acá, ¿verdad? Para que, porque esto golpea cuando los términos son inadecuados, a los padres le golpea más y no es aconsejable entonces usar estos términos que le puse acá, que no vamos a entrar en detalles. Bueno, ¿y qué se puede diagnosticar en cuanto a las anomalías? ¿Y cómo hacer el diagnóstico? Las anomalías anatómicas, tenemos que un 3 o 4% de los fetos están afectados por alguna anomalía. El 60% de todos los defectos congénitos podemos diagnosticar, ¿verdad? Porque hay anomalías que no vamos a poder diagnosticar, ni con la más alta tecnología, una cardiopatía que nosotros no podemos ver, no hay diagnóstico prenatal, ¿verdad? Porque son complejas o imposibles, ¿verdad? Que pueden ser únicas o múltiples. También aparecen las enfermedades hereditarias, 1.4%. Esto está fuera del alcance todavía desde el punto de vista ecográfico, ¿verdad? Ya con la genética y con los estudios de genes que vamos a ver enseguida, ya se pueden diagnosticar estas enfermedades que figuran acá. Obviamente a otro nivel. Fíjense que hay un impacto de un 0,5% con las anomalías cromosómicas, que abarca prácticamente un 12% de todos los defectos congénitos. Y acá hay 4 imágenes, en realidad 5 imágenes que quiero compartir con ustedes una breve palabra, ¿verdad? Nosotros en nuestra práctica médica, en nuestro conocimiento, en nuestro saber, podemos decir que existen enfermedades letales y no letales. Pero eso yo no le puedo decir a mi paciente. Hay que tener mucho cuidado en el término que yo utilizo.
Entonces, hoy se recomienda hablar de enfermedades con escasas expectativas de sobrevida. Y acá les traje un ejemplo de una ecografía tridimensional de una enfermedad letal. Hasta ahora, ¿verdad? No hay cura para esta enfermedad, es una displasia tanatofórica. El nombre lo dice todo, ¿verdad? Acortamiento de todos los huesos, un tórax chiquito, hacen hipoplasia pulmonar y generalmente pueden nacer vivos, pero estos chiquitos mueren a las pocas horas de nacer y no tienen chance de vivir. Y están las enfermedades no letales, es decir, aquellas enfermedades que son malformativas, pero que tienen mayores expectativas de sobrevida, como en este caso una ecografía que nos demuestra un onfalocele, y sabemos que esto tiene una chance de sobrevivir después de una cirugía. Obviamente que como cualquier cirugía va a tener sus riesgos, sus complicaciones, y no le podemos asegurar que no se opera y se cura 100%. Siempre va a haber riesgo en una cirugía en un recién nacido que se opera en las primeras horas de vida, ¿verdad? Entonces, sus expectativas de sobrevida son totalmente diferentes a esta otra patología que estuvimos citando, ¿verdad? Y la ultrasonografía es determinante en estos momentos para plantear algo que en el avance tecnológico nos permite, que es la cirugía fetal intraútero. Una fetoscopía extraordinaria que han logrado resolver, como en este caso un mielomeningocele, ¿verdad? Importante. Esto obviamente hay un protocolo que seguir, de acuerdo a la edad gestacional, pero ya se están haciendo también cirugías con fetoscopía para de alguna manera tratar de resolver este problema que va a tener una mortalidad importante, ¿verdad? Estos chicos sobreviven, ¿verdad? Pero tienen importantes secuelas neurológicas que tienen su calidad de vida, obviamente, está también en juego. Pero así también, cuando nosotros tenemos estas enfermedades con anomalías congénitas, que ya lo hacemos con el diagnóstico prenatal y lo confirmamos una vez que nacieron, y muchas de estas anomalías nacen vivos, la bioética dice lo siguiente, ¿verdad? Estos recién nacidos con anomalías congénitas severas, con poca expectativa de vida, la bioética nos dice no realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar y consecuentemente no ingresar a la unidad de cuidado intensivo. Y acá una lista incompleta, pero por citarle alguna: la anencefalia o la prosencefalia, agenesia renal bilateral, trisomía 18, 13, displasia tanatofórica que la vimos en imágenes, etcétera, ¿no? Entonces, usamos nosotros nuestros métodos diferentes del diagnóstico prenatal, ya amniocentesis, vellosidades coriales, triple screening, cualquiera que sea que nosotros utilicemos, ¿verdad? Y van apareciendo, a medida que pasa el tiempo, van apareciendo nuevas tecnologías. Acá les puse al final el CRISPR-Cas9, que les voy a explicar enseguida, que es una última tecnología que se está usando en los países más avanzados. Es decir, que nosotros tenemos los métodos no invasivos, como la ecografía, los D, 3D, o los test prenatal no invasivos, que tienen una ventaja de que no hay riesgos fetales ni maternos, pero el inconveniente es que no ofrecen la sensibilidad alta, ¿verdad? Ni tampoco la especificidad, ¿verdad? A diferencia de los métodos invasivos, como los que vimos que tienen una fiabilidad diagnóstica del 100%, obviamente que va a representar siempre un riesgo fetal y materno. Los estudios de diagnóstico prenatal tienen beneficios, como el tratamiento intraútero, como lo que estuvimos viendo. Se programa mejor un parto. Si tenemos una cardiopatía ductus dependiente, obviamente le vamos a recomendar a la paciente que no tenga su parto en un hospital de baja complejidad, sino que se pueda resolver. Puede también, obviamente, si es atendido en un lugar adecuado, con la tecnología adecuada, puede mejorar también la supervivencia. Una de las sombras que siempre nos plantea el diagnóstico prenatal es el aborto. En nuestro país no se permite, no es legal el aborto, pero siempre está una espada de Damocles, está ahí pendiente el tema del aborto. Pero fíjese también que esto está cambiando, porque muchas enfermedades que antes no tenían, digamos, posibilidad de resolverlos, hoy día con la tecnología avanzada se pueden resolver, o por lo menos darle una oportunidad
al feto que está enfermo, como sería una cardiopatía, una estenosis aórtica, que tiene una atresia o mitroaórtica a través de un procedimiento invasivo que puede meterse un catéter y se llega hasta el ventrículo, se rompe la válvula y se trata de alguna manera que haya un flujo de la aurícula izquierda al ventrículo. De alguna forma se puede desarrollar ese ventrículo y la aorta también, entonces, porque el problema es que ese ventrículo que está prácticamente hipoplástico no funciona, no entra sangre y es muy pequeño. Entonces, al nacer no puede soportar la sobrecarga, significa el cambio de la fisiología de circulación fetal. Pero hoy día se está intentando hacer ese tipo de cirugía y es una chance, es una oportunidad que se puede entonces también disponer hoy día. Pero hay anomalías que son candidatas a tratamiento. Por ejemplo, se puede ofrecer la cirugía, como les dije, la del mielomeningocele, farmacoterapia en los casos de arritmia cardíaca o tratamiento de las infecciones fetales intrauterinas, etc. Y acá les traje una serie de artículos que hablan de la cirugía cardíaca para las lesiones que puedan ocurrir a ese nivel. La terapia láser cuando tenemos, en el caso de los gemelos, cuando existe el síndrome de transfusión feto-fetal, se hace la coagulación de los vasos anastomosados, o la cirugía meningocele, o la patología pulmonar, el teratoma sacrococcigio, etcétera, etcétera. Como ven acá, una cantidad de artículos que hablan ya del gran avance de la tecnología que permite hoy día resolver todos estos inconvenientes. ¿Qué anomalía no podemos corregir? La cromosomopatía y los síndromes genéticos. Hasta ahora, a pesar de que el CRISPR puede cambiar esto, que vamos a ver enseguida. Las anomalías incompatibles con la vida se puede plantear mejor, entonces también ayuda a un conocimiento previo para el duelo, la aceptación, etc. Nos plantea entonces, hay como una división desde el punto de vista de la bioética, el enfoque que se le da, porque hay una visión que le llamamos personalista, hipocrática o cristiana, como quieran llamarlo, en donde el feto es un paciente y lo dignifica. Entonces, se trata de respetar siempre la vida del feto. La visión utilitarista, el feto no es igual a un paciente, sino algo que puede ser susceptible de ser eliminado por anómalo. Entonces, para esta corriente implicaría que no tiene dignidad ni valor, ¿verdad? Hay gente que está de acuerdo con esta corriente. Esto es un dilema que no se va a resolver tan fácilmente. Dos palabras sobre este adelanto tecnológico que es el CRISPR-Cas9, en el cual se ha logrado identificar que unas bacterias han logrado en forma natural reconocer y separar el código genético de los virus que lo invadían y de una manera estas bacterias lograban replicar el ADN de los virus y protegerse, de manera que la siguiente vez que el virus vuelva a entrar, ellos ya reconocen y pueden rechazar como una especie de anticuerpos que ellos forman en su citoplasma. Eso, unas investigadoras norteamericanas replicaron y encontraron que esa forma en que hace la bacteria se puede hacer de forma artificial. Es decir, que se puede cortar, como muestra acá la imagen, a la derecha superior, donde se puede prácticamente hacer como un copy-paste de los genes que están enfermos. Es decir, que yo puedo saber exactamente, como ya se está sabiendo desde que se descubrió el genoma, dónde está el problema o la enfermedad. Y yo puedo cortar y reemplazarlo por un gen, siguiendo su secuencia de aminoácidos, reemplazar por un gen sano. Y entonces les muestro la siguiente lámina. Esta es una lista parcial e incompleta, cómo a través de estos estudios muy especializados se pueden saber dónde está el problema de estas enfermedades, en qué parte del cromosoma, en qué área del gen está el inconveniente, la patología propiamente dicha y cómo se puede ir trabajando sobre estos elementos. Por eso le decía, es prácticamente como un copy-pega, se saca y se puede cambiar. Ojo que es un desafío para la especie humana, porque esto puede cambiar totalmente la visión
de muchas de las enfermedades. Justamente, a través del tiempo nosotros hemos ido, que ya tenemos muchos años en la medicina, ¿verdad? Hemos estudiado el cuerpo humano, hemos estudiado los órganos, después estudiamos en detalle a las células, las moléculas, y hoy día, con el descubrimiento del genoma, estamos en esta etapa de conocimiento propiamente dicha de los genes de la especie humana. Esto hace que podamos plantearnos que muchas de las enfermedades ya se están haciendo lo que se llama el diagnóstico preclínico. Antes de que aparezca la enfermedad, ya sabemos el riesgo que tiene tal o cual persona. Eso va a cambiar también la forma en que los prestadores, los servicios nos van a proveer de salud. Si uno ya tiene una enfermedad preestablecida, dentro de poco nos van a pedir ese estudio. Es cuestión de tiempo, va a llegar. Y el seguro nos va a cobrar más caro si yo tengo en mi gen alguna enfermedad determinante o estoy predispuesta a desarrollar una enfermedad determinada. Lo mismo pasa, por ejemplo, como uno de los últimos adelantos en diagnóstico prenatal, que es el estudio de las células maternas al ADN fetal, porque en la sangre materna de la embarazada está circulando sangre fetal, se puede estudiar el ADN y de una manera muy sencilla, no invasiva, se puede saber entonces algunos de los problemas que pudiera tener el feto. Es decir, que hablamos de la ciencia, la tecnología y la sociedad, cómo este gran avance tecnológico ha impactado, ¿verdad? En nuestra rutina, nuestra cotidianidad, ¿verdad? Pero obviamente la ética muchas veces no pretende frenar la tecnología, pero lo que pretende es razonar y reflexionar, como veremos enseguida. Entonces, los planteamientos éticos de la utilización sería lo siguiente. ¿Ese nuevo método es seguro? ¿Es eficaz? ¿Cuál va a ser el beneficio de este método que me están planteando? ¿Cuál es la relación costo-beneficio? ¿Qué repercusión puede tener a nivel social de esto que se está planteando, ¿verdad? Nosotros siempre tenemos que evaluar el problema e identificar las mejores alternativas para los dilemas éticos que tenemos. Vamos a informar a los padres, en este caso al paciente, que son, en el caso del feto serían los padres. Vamos a cerciorarnos que todos entiendan los elementos involucrados, ¿sí? Y que la decisión sea libre. Y respetemos nosotros como médicos, nosotros vamos a asesorar todo, pero la decisión la tomarán ellos. Bueno, y ahora viene la última parte de la ponencia. ¿Tiene límites la tecnología? ¿La inteligencia artificial ha superado la inteligencia humana? Podemos hablar de una tecnoética porque esto ha entrado recientemente en nuestro mundo. Tiene que haber un límite, de lo contrario, podría existir una permisibilidad en la sociedad por lo que todo el ser humano es capaz de generar, porque el hombre en su inteligencia ha generado tantas cosas en los últimos años. Entonces nos preguntamos qué límite vamos a implementar y sobre todo quién determina ese límite, porque hay una gran competitividad que existe en nuestro mundo actual. En un mundo globalizado, donde entra también en juego la legalidad, porque se permite, ¿no? Este país permite porque es legal. Muchas veces nos queremos escudar con eso, ¿no? ¿Y quién va a poner esos límites a la tecnología? Que de alguna manera ha sobrepasado lo estrictamente técnico, porque esto ya es sistemático. ¿Por qué? Porque nosotros en nuestro trabajo, en la diversión, en nuestro desarrollo, en la comunicación, en la interactuación que tenemos, como ahora mismo que estamos interactuando en una plataforma, es decir, que se ha incorporado al ámbito donde vivimos y trabajamos. Podemos hablar de una tecnodependencia y en muchos casos, en los más jóvenes, de una tecnoadicción. El acceso que tenemos a la tecnología actual, que nos obligó a todos, o nos adaptamos o perecemos más o menos, ¿verdad? Lo que ya tenemos años tuvimos que aprender sobre la marcha toda esta cuestión, ¿verdad? El CRISPR-Cas9 que les estuve hablando hace un rato. Y una pregunta que tiene que empezar no a preocuparnos, pero por lo menos a ponernos a pensar, si la inteligencia artificial podría desplazar a los médicos. Les puedo decir que todavía no, porque hay muchas profesiones que han desaparecido.
¿verdad? Más bien podríamos decir que la inteligencia artificial ayuda a los médicos, como sería utilizar un traje, una herramienta para levantar algo pesado. También esta inteligencia mejora nuestro trabajo. Las profundas redes neuronales del aprendizaje que nos plantea la inteligencia artificial puede traducirse en un diagnóstico más rápido y preciso. Pero ojo, en la ecografía siempre decimos que es operador dependiente. Todo lo que pensamos o hagamos tiene un impacto social. Fíjense que hoy las redes sociales no nos perdonan nada. Algún error médico, alguna falla en la atención, inmediatamente las redes sociales que nos incineran, ¿verdad? Existen retos como la privacidad, que la hemos perdido, la intimidad también, los algoritmos que nos van marcando qué tenemos que hacer, esto hay que hacer así, así, así. Los sesgos, los prejuicios. Y algo que también nos preocupa en la docencia, que es los aprendizajes no supervisados, porque hay mucho material, mucha información en las redes y en la tecnología, ¿verdad? La tecnología puede crear e incrementar la inequidad si no existe una ética global. Y fíjense, hay muchos países, existen áreas donde vale todo. El que quiera hacerlo, ya sabe dónde hacerlo y no va a tener control. Entonces, habría una ética global. Pero ¿quién va a disponer esos límites? No se puede dejar solo a ciertas áreas del saber, sino deberían existir unos órganos de deliberación, que podría estar integrado, por ejemplo, por filósofos, tecnólogos, médicos, juristas, etcétera. De todas las áreas prácticamente estamos metidos en la tecnología. Pero ojo, si nosotros nos sentamos a esperar, como por ejemplo sucede con los cambios climáticos, que cada tantos años se reúnen la cumbre de los famosos, de los países más industrializados, y no se hace nada. Si nosotros esperamos que hayan órganos de deliberación en la tecnoética, vamos a esperar mucho probablemente. Y quizás podemos preguntarnos si nosotros debemos aplicar la autocensura, es decir, nosotros mismos frenarnos y reflexionar. Obviamente que va a requerir madurez de parte nuestra, responsabilidad, y decir la competencia, cuidado con eso, no lo es todo. También va a importar la transparencia. Muchas cosas pueden ser correctas, pero muchas de estas son éticamente inaceptables, técnicamente muy buenas, pero éticamente no son aceptables. La crioconservación es un ejemplo que les dije, ¿verdad? ¿Qué hacemos con esos embriones que están congelados? Y quizás también plantear, como ya se está planteando, de la gente que tiene mucho dinero, que ha mandado congelar su cadáver en la esperanza de que la tecnología en algún momento le pueda resucitar. Por ejemplo, hay gente que ha congelado su cadáver y que está así como los embriones están congelados y detenidos en el tiempo, ¿verdad? Esperando que la tecnología pueda ofrecerle algo. Los ordenadores son cada vez más rápidos. Tenemos un nuevo umbral del hombre frente a la tecnología. Eso no vamos a detenerlo, pero hay también incertidumbre. ¿Qué es lo que se nos viene? ¿Qué es lo que nos va a pasar en el futuro? Les decía que la tecnología, la inteligencia artificial no va a desplazar al médico. Con esos sistemas nos apoya muchísimo en la toma de decisiones. Nosotros los profesionales de la salud vamos a recibir recordatorios y alertas sobre interacciones, alergias, etc. También tenemos al alcance de la mano indicadores, protocolos actualizados y estándares de atención que informan sobre las decisiones acertadas. Cuando nosotros queremos tener un evento y saber inmediatamente la computadora nos puede traer muchos datos a una velocidad espantosa, ¿verdad? También puede centrarse en los pedidos médicos o las recetas electrónicas. Y fíjense que hoy la telemedicina es una realidad, como la teleasistencia, como fue en la pandemia, o la robótica, la cirugía robótica que nos está permitiendo también hacer cirugías programadas con mucha más precisión. Ya estoy terminando. Y si nosotros retrocedemos un poquito hacia atrás, vemos que cuando aprendí medicina hablábamos del médico y el paciente. El médico generalmente da las orientaciones y el paciente como que seguía. En los últimos años ha cambiado, el paciente sabe mucho y
la autonomía del paciente también nos obliga a nosotros a estar un poquito más pendientes de lo que el paciente decide. Y hoy día podemos decir que, fíjense acá en esta tercera lámina, ya no figura el médico, porque el paciente puede ir, si tiene medios, va a un laboratorio y dice, hágame todo un chequeo de todo lo que yo necesito, o el estudio ecográfico, o un scan completo, y después voy a ir al médico para ver qué voy a hacer. O para qué ir lejos. El paciente que se automedica va a la farmacia y compra lo que a su criterio le va a hacer bien. Entonces, nosotros como médicos estamos no desplazados, pero estamos de alguna manera siendo absorbidos por este sistema, que no es malo absolutamente. Entonces, los límites de todo esto que estuvimos hablando, de alguna manera lo establece la ética, pero no para frenar el avance tecnológico, pero sí para ayudar a reflexionar en los dilemas éticos como vimos hace un ratito. Como conclusión decimos entonces que las ciencias básicas, la embriología, los progresos de la medicina, el tratamiento del feto, junto con la bioética, al avance científico-tecnológico, no han hecho otra cosa que consolidar el concepto de la individualidad del embrión o el feto y su derecho a la salud y a la vida. Por lo tanto, queda muy claro en el dilema hoy que el objetivo no debe limitarse solamente a ofrecer a los padres un recién nacido vivo, sino también sano, que esté libre de fallas para el futuro. Y por último, evidentemente la bioética plantea, digamos, diferencias de criterios, diferentes de opiniones, pero eso no es malo. Por eso me gusta esto que figura acá. Precisamos ser capaces de vivir y trabajar juntos, aun cuando nuestras más profundas convicciones filosóficas, como quieran llamarlo, científicas y religiosas, respecto a lo que es cierto o errado, estén y entren en conflicto. Muchas gracias por la atención. Y quedo a disposición de ustedes. Si quieren hacer algún comentario o una pregunta. Muchas gracias, profesor, por la excelente ponencia y por recordarnos los principios éticos de la atención médica. Tal cual. Para los que lo conocemos desde siempre, creo que es una de las personas más indicadas para hablarnos de estos temas y para comprometernos a acompañar correctamente el avance de la tecnología. Muchas gracias. No tenemos preguntas, pero le dejo con la doctora Helga Castillo. Muy bien, gracias, Dalila. Doctor, felicitaciones por su interesante disertación. Realmente, como dice la doctora Dalila, nos ha hecho reflexionar. Nosotros vamos muy deprisa como la tecnología, creo, ocupados solamente en hacer las ecografías. No debemos olvidar que estamos siempre tratando con seres humanos, ¿no? Ante todo. Sí, tal cual. Así es, doctor. Muchísimas gracias, gracias por hacernos ver ese punto de vista. Y bueno, yo quiero aprovechar también la oportunidad esta noche de poderles reiterar la invitación al tercer congreso de la Sociedad Paraguaya de Ecografía, que se realizará el 18 y 19 de noviembre del presente. Será una gran oportunidad para reencontrarnos. Decirles también que las inscripciones están abiertas. Tenemos las tarifas reducidas hasta fines de septiembre. También pueden participar en la sesión de póster. Les invitamos a todos los interesados. Los informes están en el Facebook. Pueden ingresar ahí. Está el link donde les muestro el modelo. O escribirnos al correo de la Sociedad Paraguaya de Ecografía, que sería sociedadparaguayadecografía@gmail.com. Muchísimas gracias nuevamente, doctor Lindolfo. Gracias a todos los asistentes. Les invitamos para la próxima sesión del próximo mes. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, gracias a todos. Buenas noches. Gracias. Buenas noches a todos.